Lógicamente, la Iglesia Católica ha cometido muchos crímenes a lo largo de su historia. Ha perseguido, ha asesinado, ha participado en el exterminio de pueblos, ha apoyado a dictadores y dictaduras, ha bendecido las armas con las que se ha matado a millones de personas en guerras fratricidas y ha desterrado a muchos de sus propios sacerdotes por el mero hecho de luchar por los más necesitados. En sus 2 milenios de existencia, la Iglesia pasó de ser perseguida a tener poder, el poder absoluto. En 1492 llegó a esta región, conocida por aquel entonces como el Nuevo Mundo, donde impuso su fe con la fuerza y la furia de la espada. A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, jerarcas de la Iglesia Católica fueron denunciados por abusos sexuales a menores. Los casos fueron saliendo a la luz pública y la humanidad, a medida que los conocía, se horrorizaba, se avergonzaba de estos abominables hechos. Y estos eran apenas la punta del iceberg de la degeneración en la que había caído esta institución a lo largo de estos 2 milenios. Bienvenidos y bienvenidas a Historias a Quemarropa. Hoy trataremos los casos de pederastia en la Iglesia Católica, casos que incluso varios papas conocieron, escondieron, protegieron y fueron cómplices de sus autores. Bueno, esta noche en Historias a Quemarropa estamos con José Pepe Ros, académico, jesuita también, una personalidad cruceña frecuentada también mediáticamente para hacer análisis de opinión en el ámbito político, pero también en el ámbito relacionado a la religión, a la Iglesia. Pepe, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gisela, y un gran saludo también a toda la teleaudiencia de este canal, en el cual durante varias oportunidades sí he podido compartir también y hablar de otros temas. O sea que, con gusto, para tratar de aclarar un poquito esa visión que se pueda tener, que tal vez no es tan exacta, no corresponda tanto a esa Iglesia Católica poderosa, como presentabas en la introducción, pero bueno, que sí ha tenido etapas fuertes de estar ligada al poder. Interesante también que acá presida esta hoz y el martillo, esta cruz diseñada por un gran jesuita, lo cual da a entender de que no todos los miembros en la Iglesia Católica hayan estado en una tendencia X o en contra del desarrollo de muchos pueblos, aunque sí a veces se ha abusado y no se puede negar. La realidad no se la puede negar, pero también matizando un poquito cómo fue todo eso. A veces, Pepe, estuve viendo una de las últimas declaraciones relacionadas a este tema del Papa Francisco, y justamente en este término del a veces, él incluso dice muchas veces. Bien, el Papa tiene una visión más amplia que la mía. Sería interesante. Muchas veces, a veces, frecuentemente, depende también de qué tema sea el que se trate específicamente.
qué sé yo, que ha estado unido, por ejemplo, a poderes civiles, dictatoriales, sí, no solo aquí en Bolivia y en España, el concordato que había famoso, tristemente famoso con la dictadura de Franco, en Guatemala, en Centroamérica, pero también ha habido, por contraste, por contraposición, en la misma Guatemala, en el mismo Salvador y en otros lugares, figuras de la Iglesia Católica que mostraban que no todo es ni mucho menos supeditarse, ¿no?, al poder civil, al poder laico o militar, sino que salía la voz también un poco con ese lema del mismo obispo Romero, la voz de los que no tienen voz. También creo que eso es importante ver que en esta Iglesia Católica latinoamericana ha habido un gran desarrollo también de personalidades que trataron desde la conquista ya, ¿verdad? Desde la conquista hubo también así grandes luchadores en favor de los indígenas, Bartolomé de las Casas y otros también, Fray Tomás de Mogrovejo allá en Perú. Ha habido de todo, o sea, a veces o muchas veces, pero el hecho es que la Iglesia Católica lleva en sí, yo diría, dentro de mi experiencia, de lo que conozco, lleva una trayectoria de estar con el pueblo, pero también marcada muchas veces o frecuentemente, marcada por convenios y acuerdos con el poder que no siempre han sido favorables para la población, para los indígenas, los campesinos, etc. Es cierto, Pepe, no todo es malo en la iglesia, pero de lo bueno se habla todos los días en los púlpitos, Pepe. Esta es una temática tabú, esta temática, solamente para contextualizarnos, ahora vamos a ver un video, te quiero invitar a ver, pero ya que abordamos esta delicada temática, debe ser la primera vez en un medio de comunicación boliviano donde se lo va a abordar en el transcurso de los últimos 20 o 30 años probablemente, Pepe. Yo te invito a ver una producción, es de la televisión española, la hemos rescatado, es una investigación que tiene que ver con lo que estamos hablando esta noche. Vamos a ver cómo. Cardinalem Wojtyła. Karol Wojtyła, Juan Pablo II, el primer pontífice que habla desde el balcón el día de su elección y admite que se puede equivocar. Se mi sbaglio mi corrigerete. Con esta promesa comienzan sus 26 años al frente de la Iglesia. I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. A Juan Pablo II le quería todo el mundo, pero él no quería a todos. Observen la bronca que le cayó a este sacerdote y ministro sandinista en Nicaragua a la vista de todos. A otros jamás les reprochó nada. Por ejemplo, a Marcial Maciel. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Líder de los Legionarios de Cristo. Todo camino y jornada está siempre conmigo. Pederasta probado. Marcial Maciel. Juan Pablo II y Maciel tuvieron una relación muy estrecha. Este soy yo, Félix. Este es el padre Maciel. Una de las víctimas de Marcial Maciel fue el joven de la foto. Hoy Félix Alarcón es un anciano que no quiere entrar en detalles delante de la cámara de la Sexta Columna. No ha habido que entrar en ello, ya podéis imaginaros que había de toda clase de situaciones tristísimas. Unas situaciones tristísimas que vivió durante sus años de seminarista. Él y una veintena de sus compañeros han denunciado los abusos de Maciel. Siendo chavales jovencillos, pensábamos que te estaba sucediendo solo a ti,
Y solo después, pues, y a ti también, y a ti también, y a ti también, y a este y al otro. Y nosotros vivimos con el drama de no saber si teníamos enfrente a un gran pecador o a un gran santo. Era un misterio. Las primeras sospechas de que era más pecador que santo llegaron a Roma en 1956. Hubo una investigación, pero nadie testificó contra él, así que fue exonerado. ¿Se arrepiente de no haber denunciado los abusos? ¿Se arrepiente? No, porque mi palabra no hubiera tenido ningún valor. ¿Qué esperabas tú de seminaristas, jovencitos y de estudiantes? Y luego lo que pasa, como siempre en esas cosas, la víctima se siente culpable. Félix solo se atrevió a denunciar muchos años después, harto de ver los continuos gestos de cariño del Papa Juan Pablo hacia Maciel. Él y otras 7 víctimas le mandan una carta al Papa denunciando al fundador de los legionarios. Juan Pablo II nunca respondió. Nos llamaron de todo, calumniadores, de ahí para arriba, pero sufrimos mucho porque nos sentimos completamente ignorados, tratados como algo que no éramos, y no éramos más que unas pobres víctimas que habían sido víctimas de una estructura de poder. Nosotros nunca tuvimos la seguridad de que esa carta había llegado al Santo Padre. Maciel fue mimado por el Vaticano hasta su muerte. Hoy se considera probado que el líder de los Legionarios de Cristo era un pederasta. Pepe, ¿cuál fue la primera impresión que tuviste cuando se desata este escándalo en la iglesia, ¿no? Se trata de videos de archivo, digamos, este escándalo data de años, ¿no? O estos escándalos, sí, ¿no? Estos son varios. Aparte de que los legionarios de Cristo que fueron creados, fundados ya en México, y yo vivía también en México, estudié en México. Un detallito nomás, al presentarme dijiste jesuita, he sido jesuita, no soy ahora. Lo digo también. Es que recordé que alguna vez dijiste que siempre ibas a ser sacerdote. Es diferente, eso sería tema de otro. Ser sacerdote y jesuita es diferente, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues como jesuita yo vivía también allá y vivíamos la etapa esa que dice ahí de creer un gran hombre, un santo, un modelo. Se empezaba a hablar también, ¿verdad?, de que no era tan claro eso, al igual que con el Opus Dei, que también tuvo un gran eco y gran acogida en México, como que México acunó mucho a esa derecha también de la Iglesia, bueno. Pero con el caso de Maciel, era difícil, como ha dicho este entrevistado, como eran los comienzos, las primeras veces que se empezaba a dudar o a afirmar algo, era difícil que un joven o alguien dijera, oiga, este señor es así. No se hablaba tan claramente como ahora. Tú misma dijiste antes del video que es primera vez tal vez que en Bolivia estamos tratando este tema. Imagínate, en los años 60, por allá, quién se atrevía o quién se animaba a hablar o a denunciar. Cuando lleva pasando todo eso, cuando muere también Maciel, increíble además pensar que querían hacerlo santo. Y estuvo un momento en que dijeron, lo vamos a canonizar, así como al obispo de El Salvador. Ha sido tan lento el trámite para que lo hagan beato, lo beatifiquen. Con este rápidamente ya lo querían canonizar. Y por suerte empezaban a llegar algunas denuncias y dijeron, hay que estudiarlo bien, hay que investigarlo. Y con esa investigación y ese estudio se fue descubriendo que sí, que no solamente es que era pederasta, es que era un hombre también, tenía mujer o mujeres, tenía varios hijos, de todo. Se hablaba también de si había abusado de sus propios hijos. Así es. Que eso ya llega a ser inhumano. Eso. El Papa Francisco, hace poquito, el año pasado, en una entrevista también, él decía, fue un gran enfermo. Él decía, ¿no? Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI son los que investigaron todo el caso y él mismo dice, el Papa actual Francisco, me asusté, me escandalicé cuando llegué a conocer toda esa realidad. Y dice, ya era una persona fuera de lo normal en cuanto a su salud mental. Y le preguntan si encubrió la Iglesia, porque a veces este es el problema. Ahí, como decía este señor también entrevistado, que de joven no se hubiera animado.
sí ha tenido que haber encubrimientos, lógico, porque una cosa es que un joven de 16 años, seminarista y tal, sospeche algo y no se atreva a decirlo, y otra es que gente más formada, más mayor, superiores religiosos, obispos, no se dieran cuenta de eso. Lamentablemente, y no solo en el caso de Maciel, pues sí, ha habido, claro, y el Papa Francisco lo denuncia claramente, dice ha habido encubrimiento en muchos casos. Sí, de eso quisiéramos hablar luego del corte, Pepe. Quisiera conocer tu criterio respecto del rol de Juan Pablo II, en este caso específico de la pederastia en la Iglesia. El reportaje apunta directamente a él, ¿no? A la vuelta, ¿sí?